entiende que el Señor le ha brindado salvación, esto es más suficiente, hermanos, para poder testificar que el Señor ha hecho la obra en su vida. Ahí vamos a estar, hermanos, a las 12 del mediodía, Atlantic y Whittier. Amén. Amén, amén. Entonces que todos estamos invitados, todos, no importa la edad, no importa, hermanos, su conocimiento bíblico, todos estamos invitados a anunciar el mensaje. Y en esta hora, hermanos, a mí me corresponde también anunciar el mensaje de la palabra del Señor. Y le voy a invitar a que se ponga de pie, hermanos, para mostrar reverencia a la palabra leída. Y vamos a darle lectura al libro de los Hechos, hermanos, al capítulo número 8. Gloria a Dios. El libro de los Hechos, al capítulo número 8, hermanos, vamos a darle lectura. ¿Qué le deseamos a nuestra hermana Enriqueta en esta hora, hermanos? El Señor la bendiga grandemente. Nuestra hermana ha pasado por algunos contratiempos, hermanos, de salud, pero la hermana sigue caminando, sigue avanzando, su fe no ha decaído, y es lo más importante, hermanos. Si nuestra fe llegara a decaer, ¿qué sería de nosotros? Pero Dios bendiga a nuestra hermana. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano que en esta hora nos visita. Levante su mano usted, hermano de la camisa gris. Sí, levante su mano usted. ¿Qué le deseamos a nuestro hermano? Dios le bendiga. Que el Señor lo bendiga grandemente. Dios bendiga a nuestro hermano Luis, nuestra hermana Benita. Levante su hermano Luis para que lo conozca. ¿Qué le deseamos a nuestros hermanos? Dios les bendiga. Los hermanos vienen de, yo creo, unos 30 millas de distancia. Dios bendiga a nuestros hermanos. Todos los que estamos aquí, hermanos, cerca, lejos, cualquier nacionalidad, cualquier lenguaje, hermanos, aunque todos hablamos español, pero bueno, Dios nos bendiga a cada uno de los que estamos aquí. Ahora sí, hermanos, tenemos el libro de Hechos. Amén, En mexicano. el capítulo número 8. Dios te bendiga. Y es cierto lo que dice nuestro hermano. En lo personal, hermanos, cada vez que le pregunto al Señor o en oración le digo: Señor, ¿qué hay que predicar? Yo no llego diciéndole al Señor: voy a predicar de esto, sino uno, hermanos, con reverencia debe de acercarse a la palabra del Señor. Y esto lo aprendí de nuestro hermano, del pastor Eliseo Morales. Dos palabras que se me quedaron, y estas definen, hermanos, el mensaje. Que no hay que ponerle al mensaje las palabras que nosotros queremos, sino leer el texto y sacar el mensaje, hermanos, que aquí está escrito, hermanos. Y eso es precisamente lo que me gustaría hacer en esta hora. Ahí en Hechos capítulo 8, del verso 5 al verso número 13, quiero sustraer, hermanos, quiero darle su correcta interpretación a esta palabra, a este mensaje, hermanos, a esta narración que ocurrió, hermanos, hace algunos 2000 años, aunque parece, hermanos, como una narración ficticia, pero fue, hermanos, un acontecimiento verídico. Y de aquí, hermanos, vamos a ver lo que el Señor, el mensaje que el Señor tiene para nosotros en el libro de los Hechos, en el capítulo número 5 al verso número 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Y vamos a darle lectura, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Después escuchamos un himno más para la gloria del Señor. Y así, hermanos, quitamos toda distracción. Si después de darle lectura tiene que dar una vuelta al baño, qué sé yo, hermanos, hágalo, y para que estemos aquí, hermanos, atentos a la palabra del Señor. Hechos capítulo 8, en el verso número 5, en el nombre del Señor nos dice de la siguiente manera: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba. ¿A quién, hermanos? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Verso 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo. ¿Y qué decían de Simón, hermanos? Este es el gran poder de Dios. Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas la habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe,
que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hasta ahí nada más. Padre, en esta hora te agradecemos, mi Señor, por habernos seleccionado, Señor, para ser parte de esta familia preciosa. Señor, gracias por tu iglesia, porque hasta este momento nos has guardado, Señor, nos has fortalecido, nos has dado la capacidad espiritual, Señor, para resistir, Dios mío, toda acechanza del enemigo. Señor, no nos atribuimos a nosotros la gloria, Señor, sino a tu nombre sea toda gloria por lo que haces en favor, Señor, de cada uno de los corazones sinceros que te buscan, por aquellos que tienen hambre y sed de justicia y que la pueden encontrar en el mensaje de tu palabra. En esta hora también te presentamos la vida de nuestra hermana Chatita, Señor, ahí donde se encuentra, mi Dios. Tú conoces el luto por el cual está pasando la familia, Señor. Te pedimos que le bendigas, que le fortalezcas, Señor, que restaure sus corazones, Señor, tras la pérdida de su familiar. Señor, dale la fuerza y la fortaleza, mi hermana. A los que estamos aquí, Señor, ayúdanos a seguir adelante, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos por esta palabra, Señor, que me permitas predicarla con toda la libertad, Señor, que tu Espíritu Santo pueda dar al hombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Ocupe ese lugar por un instante más, hermanos, mientras escuchamos un himno para la gloria del Señor. Cuando estoy en angustias y pruebas, y la tentación me quiere aprisionar, Espíritu Santo, que es mi guía, me sostiene, no me deja morir. Cuando estoy en angustias y pruebas, y la tentación me quiere aprisionar, tu Espíritu Santo, que es mi guía, me sostiene y no me deja morir. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo mientras vida exista en mi ser. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo mientras vida exista en mi ser. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo,
ministro que nosotros no hacemos eventos, hermanos, a menudo, campañas extraordinarias, porque deseamos, hermanos, que cada servicio que tengamos en este lugar sea semejante a una campaña, hermanos. Amén, amén. Ningún servicio tiene más importancia que otro. Así es. Si el Señor está presente, hermanos, todos, hermanos, los servicios que hagamos son de mucha bendición, Amén. mucho bendición para nuestras vidas. No hay un servicio mayor que otro. Todos, si venimos con un corazón sincero, hermanos, el Señor se manifiesta de una manera preciosa. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Sí. Regocijamos en la palabra del Señor. En ocasiones cuando uno, o no en ocasiones, siempre cuando uno canta al Señor de corazón, hermanos, uno siente la presencia del Señor. Amén, amén. Y también el predicador en ocasiones, hermanos, cuando está predicando la palabra, siente a Dios de una manera preciosa. Amén, amén. Así que pónganme toda su atención, hermanos, y les aseguro que vamos a aprender algo de la palabra en esta preciosa. Cada rostro de la multitud reflejaba un rostro de asombro y reverencia. La gente, unánime en su atención, inclinada a no perderse ni una sola palabra del mensaje de Felipe. Su oratoria era única, su voz resonaba con autoridad y sus palabras eran implacables. No había distracción, no había murmullo entre los creyentes. Cada uno de ellos estaba absorto, cautivado por el mensaje del evangelio que predicaba este varón de Dios. Y durante aquella predicación, cosas extraordinarias comenzaron a suceder. Hubo un repentino estallido del poder divino en toda la ciudad de Samaria. Nadie de la multitud podía explicar con palabras sencillas lo que estaba aconteciendo en su entorno, porque la Biblia nos informa, y sin saber por cuánto tiempo, que la ciudad de Samaria estaba sumergida en una oscuridad espiritual. Había enfermedad física, pero también cautividad en las almas de aquellos habitantes. Y cuando llegó Felipe a aquel lugar, cuando llegó el varón de Dios, cuando comenzó con la presencia del evangelio en aquella ciudad, aquel lugar comenzó a limpiar la vida de los que estaban cautivados y oprimidos por el enemigo. Los espíritus inmundos comenzaron a salir de los cuerpos donde habitaban por un tiempo indefinido cuando escuchaban la palabra del evangelio. Salían con la evidencia de gritos desgarradores que resonaban en aquel ambiente. Era una prueba auditiva de que un poder los expulsaba de aquellas personas. Sus víctimas, que antes se retorcían en angustia y opresión, ahora se movían libremente en un alivio indescriptible, porque eran libres por primera vez en mucho tiempo, porque había llegado el mensaje del evangelio a la ciudad de Samaria, que traía refrigerio para aquellos habitantes. Se comenzaron a ver unas maravillas por la mano preciosa del Señor a través de su siervo. El caos que las tinieblas había sembrado en Samaria era reemplazada por una paz y liberación que sobrepasa todo entendimiento que podamos nosotros, hermanos, razonar. La gente observaba con asombro y temor reverente, comprendiendo que no estaban siendo testigos de una simple actuación, sino de una guerra espiritual donde la luz vencía las tinieblas por un mensajero que hablaba de las maravillas del Señor. Pero la manifestación del poder de Dios no solamente se extendía a los endemoniados. Muchos de los que habían sido paralíticos durante años, prisioneros de sus dolencias y malestares corporales, sentían un poder que recorría sus extremidades. No podían explicarlo, pero sentían el poder de Dios recorrer todo su cuerpo. Porque el poder de Dios en esta ciudad iba de menos a más, pues era un poder arrollador de enfermedades. Uno era sanado, después eran 3 los que eran sanados, después 7, y así se perdía el conteo de los que recibían una sanidad física por la predicación del evangelio. Cojos quienes habían vivido con la humillación de depender de alguien más para poder trasladarse, sentían fortalezas en sus piernas, se levantaban por su propia cuenta y se regocijaban por la sanidad
gemido, y el polvo de los exlisiados se levantaba bajo sus pies, mientras estos alababan al Señor con gritos de júbilo, gritando: el Señor me ha sanado, el Señor ha hecho una maravilla en mi vida, ya no tengo que vivir en la enfermedad, el endemoniado decía: ya no tengo que vivir cautivo, soy libre por la palabra, soy libre por la predicación del Evangelio. El impacto de estos milagros en la ciudad fue inmediato y profundo. No solamente se trataban de cuerpos sanados, sino de un romper de cadenas que ataban el alma de los habitantes. Y eso es lo que hace el Evangelio. No solamente sana nuestro cuerpo, sana lo más interior del ser humano. La multitud de Samaria no podía negar lo que estaban presenciando sus ojos, ni tampoco las maravillas que se escuchaban. Cada persona presente ahí, mis hermanos, sin importar su condición o su pasado, comprendieron que algo más grande que una religión había llegado a la ciudad. Sus vidas jamás serían las mismas. Por lo que presenciaban, hermanos, no era una artimaña de hombre, sino el poder del Todopoderoso manifestándose de una manera gloriosa, sin restricción, y todos creían a ese mensaje en esta ocasión. En este caso, la presencia de Dios en Samaria era innegable, queriendo decir que nadie lo podía negar. Su poder era majestuoso, pues nadie lo podía detener, y su gloria se desbordaba por aquella ciudad. Por eso dice la Escritura que había gran gozo en aquella ciudad, había una algarabía, se escuchaban las palmas de aquellos que habían recibido un milagro de parte del Señor. Ahora, hermanos, hay algo que yo le compartí a la congregación de Covina cuando fuimos. Eso es que hay que mantener el fuego del Señor ardiendo siempre en su iglesia. Hay que buscar el poder de Dios en todas nuestras reuniones. No hay que conformarnos, hermanos, simplemente con tener un servicio. Hay que tener un servicio avivado. Hay que tener un servicio con fuego de Dios. Porque una congregación sin fuego es una iglesia sin vida, atrapada en la monotonía religiosa, seca y sin poder de Dios. Sin el fuego del Espíritu, la iglesia se vuelve fría, se vuelve rutinaria y vacía de autenticidad. Una congregación sin el fuego encendido está a merced de la tibieza espiritual. Una hermandad sin fuego del Espíritu no atrae perdidos, no transforma vidas, no imparte salvación y da esperanza al perdido. Es solamente un eco de un entusiasmo pasajero sin impacto eterno. Desde los tiempos bíblicos vemos que el fuego es el sello divino que consume toda impureza. Es la llama purificadora que santifica al hombre y a la mujer y renueva el alma. El fuego de Dios desciende como una respuesta celestial como vemos en los días antiguos, cuando consumían los holocaustos, de una señal de aceptación divina. Por eso cuando nosotros estamos aquí cantando y alguien siente el poder de Dios y alguien más es contagiado por aquello, es una señal que el Señor está aceptando nuestros servicios, está aceptando nuestra alabanza, estamos siendo santificados y estamos experimentando un poder celestial que no lo provocamos nosotros, que viene de arriba desde el cielo, porque el Señor bendice a su iglesia cuando ésta busca el fuego del Espíritu Santo. Este fuego es el que nos sostiene y resguarda nuestras vidas como sus siervos. Fuego que enciende la pasión y aviva nuestros corazones. No se llega el momento de ver la hora de llegar al templo, y cuando comenzamos a cantar sentimos algo extraordinario, pues es el fuego de Dios que prende la iglesia, así como la prendió en el Pentecostés, prende nuestros servicios y nos vamos llenos de su presencia. Fuego que no puede apagarse en la iglesia de hoy, hay que mantenerlo vivo. Amén, amén. Este fuego debe mantenerse encendido en el altar por medio de la oración ferviente de los creyentes, por la adoración apasionada, por el ayuno consagrado de un corazón quebrantado, por la predicación ungida del siervo de Dios y la búsqueda incesante del rostro de Dios. Cuando una congregación se envuelve en el fuego del Señor, hermanos, todo cambia, hermanos, para bien. Se enciende la pasión por su presencia, nace un hambre insaciable por buscarle, por leer su palabra, se manifiestan los dones y talentos que solamente el Señor puede dar. Hay un avivamiento y no es un evento pasajero, sino un estilo de vida que el creyente
avivar la llama de responsabilidad de cada creyente antes de que vengamos a cualquier servicio. Por eso, hermanos, durante la semana, quebrantemos nuestro corazón, humillémonos con sinceridad, busquemos al Señor sin cesar, porque donde hay fuego de Dios hay poder, hay transformación y hay gloria del Señor. El fuego hay que traerlo del hogar aquí a la iglesia. Compartí a mi hermano Núñez la semana pasada: yo soy un carboncito, pero si me junto con demás carbones vamos a encender una llamarada que arde. Y así es la iglesia del Señor. Si nada más viene un carbón encendido, hermanos, y todos los demás apagados, ¿qué será de nuestros servicios? Den un aplauso al Señor. Y dentro de esa mano habitaba un hombre con cualidades muy, pero muy peculiares. Este hombre tenía oculta la verdad tras el velo del engaño, y vemos que tenía cegados a todos sus seguidores. Simón el mago ejercía la magia y había engañado a toda la gente de Samaria durante mucho tiempo, hermanos, y muchos habitantes inclinaban su oído a la voz de Simón y su corazón al dominio de sus artes. Tenía encantada toda Samaria, y esto nos da a entender que tenía una gran influencia sobre toda aquella población, ya que la magia en el mundo antiguo, hermanos, no era simplemente un acto de entretenimiento. La magia estaba ligada profundamente a la religión, a la política y al control de las multitudes. Y en el contexto romano y helenístico o griego, estas influencias se resumían, hermanos, como la hechicería y encantamiento para obtener poder e influencia. Y usaban, hermanos, fórmulas secretas y amuletos para manipular el carácter de las personas y manejar cualquier situación, hermanos, social en favor de ellos. Y estas prácticas eran usadas por individuos, hermanos, para afamarse y para afirmar que eran intermediados entre Dios y los hombres. Entonces aquel vidente que mostraba alguna clase de hechicería o de magia, hermanos, o de alguna ciencia oculta, lo miraban, hermanos, como un semidios, porque tenía contacto directo con las deidades que aquellas gentes no conocían. Así es que la Escritura nos presenta un hombre de mucha influencia a causa de su falsa espiritualidad, de la manipulación del poder y la fascinación humana por el ocultismo. Su influencia era tan profunda que no solo lo seguían, sino que la gente engañada proclamaba con convicción, como leímos: este es el gran poder de Dios. Lo cual era una afirmación peligrosa, porque era una mezcla de ignorancia y engaño, donde la falsa luz de la magia eclipsaba, hermanos, la verdadera gloria del Creador. Simón no solamente capturaba la atención de la gente, sino que controlaba sus creencias, deformando la realidad de sus ilusiones. Manejaba, hermanos, su mente, sus sentimientos y su corazón, así como menciona nuestro hermano, que en ocasiones se usa el púlpito para hacer eso. Es hechicería, hermanos, detrás de un púlpito. Todas las maravillas que Simón proclamaba no provenían del Altísimo, sino de las sombras de la mentira. Su magia, además de ser una exhibición pública, era un veneno que se infiltraba en la fe de un pueblo sediento de lo divino. Como tenían hambre y sed del Señor, se refugiaban en aquellas artes ocultas. Y lo que comenzó como una fascinación por lo desconocido, se convirtió en aquella ciudad en una esclavitud mental y espiritual para toda la ciudad. Y así comienza la esclavitud espiritual, hermanos, con una curiosidad por lo desconocido. Al hombre le fascina saber qué hay más allá de lo que no se conoce naturalmente. Una fascinación por lo oculto, un deseo por descubrir qué hay detrás del ocultismo. Y entiendo que todos nosotros somos un pueblo entendido aquí, hermanos, y que todos hemos conocido de la palabra. Pero cabe resaltar otra vez que hay muchas formas de hechicería comunes y muchas formas visibles, hermanos, que en ocasiones pasamos por alto. Y en ocasiones no calculamos el peligro espiritual que hay detrás de todas estas prácticas tan comunes en nuestra cultura. Amén. Y déjenme darle una lista, hermanos. Entre las prácticas más comunes de hechicería, hermanos, de magia y de todas estas fascinaciones,
rapidito, hermanos, son la lectura de los horóscopos. El identificarse con algún signo zodiacal, la lectura de las cartas del tarot, cargar objetos en el cuello del bolsillo como amuletos, como protección, rodearse de algún material, hermanos, de algún mineral o de algún cuarzo, tener imágenes de yeso, de madera, de hierro o de fotos de deidades en el cielo, de la tierra o de debajo de la tierra. Libros que promueven ciencias ocultas que uno le fascina, hermanos, o tiene esa fascinación y tiene esa atracción, hermanos, por leerlas. La atracción por las películas de horror y de terror. Series de televisión que promueven los fantasmas, la magia y la muerte, y donde hay sangre, hermanos, podemos ver en la Biblia que hay pacto. Así es que donde en una película donde hay sangre, hermanos, inconscientemente estamos haciendo un pacto. Música mundana con características de robar, de matar, de engañar, de adulterar, de destruir. El tomar licor, hermanos, y fumar marihuana. En la antigüedad usaban estos elementos para ver alucinaciones, salirse de sus sentidos, hermanos, y poder ver algo más allá del mundo natural y entrar al mundo espiritual. Y entre las que están un poco más disfrazadas, hay algo que se le llama el coaching espiritual. Para una superación personal que utiliza un lenguaje bíblico, pero elimina, hermano, la dependencia del Señor. Terapias de regresión para explorar recuerdos del pasado y traumas de la infancia y traernos, hermanos, alguna clase de alivio. La hipnosis para acceder al subconsciente y modificar malos hábitos que nosotros desarrollamos en alguna etapa de nuestras vidas. La meditación para un vaciamiento mental que promete calma y paz. Yoga también, hermanos, que se utiliza simplemente para decir que uno se libera, hermanos, de todo estrés de la vida cotidiana. La numerología, afirmando que ciertos números tienen el poder de influencia sobre nuestro destino. La meditación para alcanzar, hermanos, un estado de serenidad. El culto a los ángeles, hermanos, que pensamos que son nuestros guías espirituales, lo cual no son. Si no viene de parte del Señor la orden, no nos pueden acceder ni ayudar en ninguna de nuestras situaciones. El poder de la atracción y el poder de la afirmación, sacando del contexto el verso donde dice la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Lamentablemente todo esto, en vez de mejorar la condición del ser humano, lo hunde más en las tinieblas. Y toda esta hechicería, hermanos, disfrazada de espiritualidad moderna, nos lleva, hermanos, a un caos espiritual del cual en ocasiones no podemos salir, porque no es por nuestra propia cuenta nos metimos en ese lugar. Y quien maneja todas estas ciencias y quien está detrás de todas estas ramas de la nueva era son fuerzas espirituales, hermanos, ajenas al Creador. Amén. Y todo esto abre la puerta del corazón a las huestes de maldad. Los invita, hermanos, a apoderarse de nuestra alma, influir sobre nuestras decisiones, nuestros sentimientos y nuestros comportamientos y gobernar la vida del ser humano sin ninguna restricción. Por esta razón, hermanos, la humanidad, hermanos, está perturbada y enloquecida porque sin darse cuenta han abierto la puerta de su corazón a fuerzas demoníacas, hermanos, y así lo describe la palabra de Dios. ¿Cuántos Aries hay aquí, hermanos? Ya que todas estas prácticas tienen sus raíces ocultistas y una potestad diabólica está detrás de todas estas ciencias ocultas. Por esta razón las fuerzas malignas toman el control de la vida de una persona al grado de volverse dependientes de rituales, de amuletos y de espíritus, entregando su libertad y autonomía como persona. ¿Y cuántas personas no viven con ansiedad y miedo constante? Una depresión profunda y desesperanza en la vida, ataques de ira incontrolable, cambios de humor drásticos y comportamientos compulsivos, jóvenes sin falta de motivación, sin propósito en la vida y una confusión mental, aunque están jóvenes y llenos de vida, sensación de agotamiento sin ninguna causa física o justificable. Gente con dolores persistentes, sensación de presencia a su alrededor, escuchan voces, enfermedades inexplicables y recurrentes, falta de control sobre su vida y pensamientos suicidas. En su punto máximo, la hechicería seduce y convence a la idea de obtener la sanidad, de obtener la liberación y un poder sin la necesidad de involucrar al Creador en nuestra vida, alejando a las personas del único que puede dar vida y propósito en la vida del ser humano, quien hace
contrae consecuencias graves a quienes las practican y a sus descendientes, porque estas generaciones son perturbadas porque alguien torpemente, hermanos, en el pasado le abrió la puerta del corazón a todas estas potestades. Y lamentablemente Samaria se encontraba bajo de una maldición de las tinieblas. Hermanos, examinemos nuestras vidas y nuestros hogares, a ver si no tenemos propaganda de Simón el Mago en nuestras casas. Amén. Denle un aplauso al Señor. En esta escena es la primera vez que vemos el Evangelio confrontando cara a cara con la hechicería. Es la primera vez que se desata una batalla espiritual entre la hechicería y el poder divino por medio del Evangelio. Por eso dice el texto: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El movimiento apostólico de Felipe superó al 100% el movimiento de Simón el Mago. Pues cómo no, si estaba predicando a Cristo. Cómo no, si estaba predicando un mensaje, hermanos, el mensaje más puro de amor que se le puede predicar a la humanidad. Porque el Evangelio es un mensaje libertador que rompe cadenas de opresión y de pecado. El Evangelio, hermanos, es transformador, capaz de cambiar la vida por completo. No importa que nos arrastremos, hermanos, en las tinieblas, de ahí puede rescatarnos el Señor con poder y gloria. El Evangelio es incorruptible, pues no puede ser destruido ni alterado. Por eso dijo Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del Evangelio porque es fiel. No me avergüenzo del Evangelio porque es poderoso. El Evangelio es redentor, es santo, es justo, trae esperanza. El Evangelio trae amor. El Evangelio es perfecto en todas sus letras. El Evangelio es bendito, inmutable, irrevocable, eterno. No hay otro mensaje que supere la gloria y la verdad del Evangelio del Maestro. El Evangelio es sobre todo enseñanza en este mundo. Pues sí, que cuando recibieron aquellos hombres y aquellas mujeres, decían: hermano Felipe, me quiero bautizar, quiero cambiar mi vida, sumérjame en las aguas bautismales, invoque el nombre de Jesús sobre mi vida y voy a ser una criatura nueva. Y Felipe, hermanos, estaba muy activo en el ministerio, sumergiendo hombres y mujeres, invocando el nombre del Señor sobre sus vidas. Y qué preciosa escena, si nos la imaginamos, de cómo Felipe los zambullía, hermanos, y salían nuevas criaturas. Aleluya. Pero dice la Escritura, hermanos, y si entendemos el escenario y el comportamiento de Simón, vemos que su popularidad, hermanos, peligraba y que prontamente todo el prestigio que iba a quedar en el olvido. Así que leemos: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Simón, hermanos, no se le despegaba el predicador del Evangelio, no se apartaba de Felipe. Y disculpe la expresión muy coloquial, pero Simón, hermanos, se quería colgar de la fama de Felipe en ese momento. Y en este caso, entendiendo la mente de este varón, era para que el pueblo pudiera observar a los dos grandes de Samaria, Simón y Felipe, trabajando juntos mano a mano, codo a codo. Los hombres más honorables del reino de los cielos y respetados de la ciudad están haciendo una campaña extraordinaria en Samaria. Ha llegado a la ciudad el precursor de Simón el Mago, llamado Felipe. Los dos hombres con el poder de Dios haciendo campaña de maravillas y milagros. Esto estaba en la mente de Felipe. En la mente de Simón. Simón quiso asegurarse de seguir siendo la figura central de autoridad en aquella ciudad. Quería mantener viva la influencia a través de la figura de Felipe. Y por eso no lo soltaba, hermano, ni a sol ni a sombra. Y aunque Simón se bautizó y seguía constantemente a Felipe, su mentalidad no había cambiado por completo. Simplemente se había dado una remojada en las aguas bautismales. Y aunque se había invocado el nombre del Señor sobre su vida, no había tenido efecto en el corazón. Porque aún veía el poder de Dios como una fuerza mística
que podía ser aprendida, dominada y adquirida por el ser humano, lo cual el poder de Dios no es tal cosa. Y en este caso su trasfondo como hechicero lo llevaba a pensar que lo espiritual funcionaba como la magia, o que este poder espiritual funcionaba como la magia, que el poder de Dios era, hermanos, como la hechicería, lo cual, hermanos, son en polos opuestos el evangelio y la hechicería. Un sistema basado, decía Simón, en fórmulas, en rituales y conocimientos ocultos que, al ser manejados correctamente, dan poder sobre las personas y el mundo. Por eso, cuando vio los milagros y cuando veía las señales manifestadas del Espíritu Santo a través de Felipe, no los interpretó como la obra del poder divino para la gloria del Señor, sino como una manera de manipularlo. Aunque se bautizó, su mentalidad estaba atada solamente todavía, hermanos, a la magia, y las raíces de su corazón bien plantadas en el ocultismo. Miró ese poder como una técnica superior a la magia que practicaba, como una ciencia superior a la que él había desempeñado por tanto tiempo, y a tanta gente la habían, hermanos, encantado. Y en su lógica, este poder era más afectivo y real que sus prácticas ocultas. Por eso se quería hacer, hermanos, y se quería apoderar del poder del Espíritu Santo, porque su deseo no era rendir su corazón a Cristo, sino descubrir y adquirir aquel secreto, entre comillas, detrás de todas estas maravillas que el Señor manifestaba a través de su siervo. Y en este caso, Simón el bautizado, discípulo de Felipe, seguía con una mentalidad de hechicero en un ambiente cristiano. Cuidado, hermanos, con quién convivimos. Cuidado, hermanos, a quién le abrimos la puerta de nuestro corazón. ¿En quién podemos confiar? Tomemos a este varón, hermanos, como ejemplo. Y esto nos lleva, hermanos, al punto, hermanos, muy importante, que se puede aplicar a la vida de cada uno de nosotros. Y esto nos muestra, hermanos, y nos advierte sobre el peligro, hermanos, del fingimiento espiritual. Ya que es muy fácil, hermanos, expresar una fe externa, levantar las manos, cantar, escuchar el mensaje de la palabra, pero sin una verdadera conversión interna. El hecho de que Simón se bautizara no significaba que su corazón había cambiado y que su mente había sido regenerada. Y el fingir públicamente una relación con Dios puede funcionar por algún tiempo, hermanos. Puede ser 5 años, 10 años, 15. Sin embargo, tarde que temprano, como dijo Cristo, no hay nada oculto que no haya de manifestarte. No hay nada oculto que salga a la luz, que no pueda salir a la luz. Y este comportamiento no solamente se estanca en un fingimiento público. Cuando alguien, hermanos, está fingiendo tener una vida recta, una vida honorable, una vida de santidad delante de la iglesia, este fingimiento público escala a convertirse en un autoengaño. Y el autoengaño, hermanos, puede ser que alguien crea que está bien con Dios, cuando en realidad está lejos de la voluntad del Señor. La vida de Simón nos advierte del peligro de la falsa seguridad y de una fe superficial. Porque podemos vivir aquí, hermanos, en la iglesia, y vuelvo al punto, hermanos, es fácil expresar una fe externa, pero nuestra mente y nuestro corazón nos llevan, hermanos, del fingimiento público a convertirnos, hermanos, en autoengañadores de nosotros mismos, pensando que estamos viviendo la gloria del Señor, cuando es todo lo contrario. Estamos lejos de la voluntad del Señor, como lo estaba Simón. Denle un aplauso al Señor, mis hermanos. Y aquí entra otro desequilibrio, hermanos, que se manifiesta con frecuencia en diversas congregaciones y en el ámbito cristiano en general. Un mal, hermanos, que se ve por donde quiera. Y présteme mucha atención en este punto. Gran cantidad de creyentes anhelan la manifestación de los dones del Espíritu. Y en este caso, un don espiritual es una habilidad que el Señor puede otorgarle a alguien para hacer lo siguiente sin haberlo aprendido. Y entre los dones espirituales, hermanos, se encuentra la sabiduría, la ciencia, la fe, la sanidad,
los milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. Y el mal es que se enfoca uno como creyente más en los dones espirituales, pero no se presta la misma atención al fruto del Espíritu. Así es. Y la frase, hermanos, en este texto y en este contexto, el fruto del Espíritu se usa para describir los resultados de una vida, hermanos, que se vive conforme al Espíritu de Dios y se manifiesta en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, benignidad, en la bondad, fe, mansedumbre y templanza. En este caso, vuelvo a reiterar, un don espiritual es una habilidad espiritual. Y el fruto del Espíritu es una conducta que el Espíritu del Señor, hermanos, provee para cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. En otras palabras, se anhela profetizar, se anhela hacer milagros, se anhela echar fuera demonios, orar por los enfermos y que estos sanen, hablar en nuevas lenguas, interpretar lenguas. Hermanos que dicen: yo quiero fuego en el altar, yo quiero poder de Dios, yo quiero ver cadenas romper, yo quiero ver murallas derribarse. Sin embargo, el problema es que el énfasis en los dones sin el fruto del Espíritu, hermano, refleja la vida de Señor, hermano. Queremos dones, queremos manifestaciones, queremos ver la gloria del Señor, pero no queremos el fruto del Espíritu. Queremos ver un avivamiento, pero no queremos, hermanos, fruto del Espíritu. Porque el operar en los dones del Espíritu sin reflejar el carácter de Cristo, hermanos, es un suicidio espiritual. Porque la Escritura deja muy en claro que si yo hablase lenguas humanas y lenguas angelicales, o si tuviese profecía y entendiese todos los misterios que nadie ha conocido y todas las revelaciones que el Señor puede dar y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de la manera que se trasladasen los montes a la profunda mar, pero si no tengo amor, el primero de la lista del fruto del Espíritu, nada soy. Amén, amén. Todo lo que haga, de nada sirve. Así es. Simón el Malo. Y el Maestro, nuestro Redentor y Salvador, dijo en Mateo 7:22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, Tu nombre echamos don fuera. espiritual, y en tu nombre echamos fuera demonios, autoridad espiritual, y en tu nombre hicimos milagros, otro don espiritual. Y les dijo el Maestro: entonces les voy a declarar, cuando ustedes vengan con estos argumentos y quieran excusarse por su falta de fruto del Espíritu, nunca los conocí, apartados de mí, señores de maldad. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que es posible operar, hermanos, en los dones del Espíritu sin reflejar el carácter de Cristo. Cierto. Hay que entender que los dones del Espíritu son manifestaciones por Dios para la edificación de la iglesia, no para afamar a alguien o para hacer un espectáculo, hermanos, en la iglesia del Señor. Amén, amén. Estos dones son herramientas para ministrar a otros y pueden operar incluso en personas que son inmaduras en la fe. Si un niño ora por alguien, aquella persona puede ser sana. El Señor puede utilizar a un niño para profetizar, si maduro en la fe. Pero a diferencia del fruto del Espíritu, que es la manifestación del carácter transformador de Cristo en la vida del creyente, se le ve todos los días de su vida. Amén, amén. No es algo que se recibe de manera instantánea, sino es una vida que se cultiva con el tiempo y por la cercanía que uno le dedica al Señor. Cuando uno busca el rostro del Señor, el fruto del Espíritu se va encarnando en la vida de uno. El poder, hermanos, de los dones puede ser impresionante, y por esto muchos de nosotros, de los creyentes, lo procuramos. Pero el poder del fruto del Espíritu es aquello que transforma y convence al mundo de que realmente somos discípulos de Cristo. Aleluya. La gente puede ser impactada por la manifestación de algún don espiritual, pero lo que realmente los lleva a Cristo es ver su amor y su carácter reflejado en cada uno de los creyentes. Yo conocí una hermana, la hermana Paz. El Señor la sanó de cáncer, una manifestación del Espíritu,
pero nunca hubo nada, hermanos, en su corazón que se apartó. Tiempo después falleció la hermana de cáncer. Los dones espirituales capacitan al creyente para el servicio, pero el fruto, hermanos, del Espíritu demuestra que el Señor realmente gobierna en nuestra vida. Y qué precioso es ver a una persona que anda en los frutos del Espíritu. Ahora, martillando, hermanos, este punto y con palabras más sencillas, hay cristianos que buscan el poder de Dios en vez de una regeneración espiritual y una conversión genuina. Quieren sanar enfermos, quieren echar fuera demonios, quieren profetizar, quieren hablar ciencia, quieren mostrar una fe desmesurada, pero en la casa, en el trabajo y en la vida cotidiana tienen cuernitos, hermanos. Santo. Son unos diablitos, creyentes que se quieren adjudicar, hermanos, y atribuir en escasos meses lo que se lleva, hermanos, años en el servicio al Señor y perseverancia, para que el Señor otorgue aquel don y aquel carácter. Quieren los dones, pero no buscan el fruto del Espíritu. En vez de amor, tienen odio, egoísmo y indiferencia. En vez de gozo, se les mira tristeza y amargura. En vez de paz, se les mira ansiedad, conflicto, hermanos, y pleitos. En vez de paciencia, vemos que tienen intolerancia, son inquietos e iracundos de mecha corta. En vez de benignidad, vemos que tienen maldad, perversidad y corrupción de corazón. En vez de fe, vemos que tienen incredulidad, duda y desconfianza. En lugar de mansedumbre, hay soberbia, arrogancia y agresividad. Y en vez de templanza, o tener un carácter templado que el fruto del Espíritu lo da, hay un descontrol, un libertinaje, una impulsividad. Tratan mal a la mujer, son ásperos con sus hijos, groseros, irreverentes, maleducados, rebeldes, perezosos, pero llenos del poder de Dios. De aquí le va un principio espiritual, hermanos. Un demonio no escucha ni se somete a cualquiera. Si no, pregúntele a los hijos de aquellos que querían echar fuera demonios. Una enfermedad no abandona el cuerpo de la imposición de manos de alguien con este carácter. El Señor, hermano, no va a vertir algo tan precioso para hablar maravillas, hermanos, si uno no se limpia. Hay un orden escritural, un orden bíblico, un orden espiritual que no es revocable y que aún los ángeles del cielo lo respetan. Y esto lo vemos cuando simplemente el arcángel Miguel le dijo al enemigo que el Señor lo reprenda. Hasta ahí se limitó. Ahora sí es bueno alegrar los dones, porque esto se edifica en la iglesia, pero nunca por encima del fruto del Espíritu. Y recordar que los dones impactan, pero el fruto del Espíritu es el que realmente da nacimiento a una nueva criatura. Es el que nos honra al verlo fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Y podemos ver, hermanos, echar un vistazo a la vida de José, varón de Dios. Denle un aplauso al Señor. Entonces, si ustedes quieren tener potestad, tienen todos los dones, comience por el fruto del Espíritu Santo, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Y va a ver, hermanos, cómo no va a tener la necesidad de poner la mano solitos. Aleluya. ¿Qué le dijeron aquellos varones? A Jesús, al que predica Pablo, conocemos. A Pablo lo conocemos. Pero tú quién eres. Oran, ayunan, no leen la palabra, son iracundos, tienen arrogancia, soberbia, agresividad. Hermanos, nosotros nos calificamos con nuestras vidas. Volviendo al punto. Ahora vemos aquellas personas de Samaria que sí recibieron el Evangelio a través de Felipe. Y este grupo, hermanos, experimentó una conversión genuina y vemos la transformación de sus vidas por la predicación del Evangelio. Este grupo que inicialmente vivía bajo la influencia de Simón el Mago y otros sistemas de creencias, hermanos, fueron impactados por las buenas nuevas del reino de Dios. Estos pasaron de la confusión y las tinieblas a una clara comprensión del poder de Dios. Ellos sí se liberaron de las ataduras espirituales de Simón el Mago, porque se sometieron a la soberanía del Evangelio, confiando en el plan de salvación. Por eso se menciona que la predicación de la palabra se regaba por toda Samaria. La invocación del nombre de Jesús se regaba por toda Samaria. Acontecieron bautismos, los
señales patentes y el poder de Dios se manifestaba de una manera increíble. Y tiempo después llegó Pedro y llegó Juan, quienes imponiéndole las manos, el Espíritu Santo se derramaba sobre la vida de aquellas personas como al principio se derramó en el día del Pentecostés. Amén, amén. Aleluya. Porque el poder del Espíritu Santo, hermanos, no es algo que pueda ser aprendido mediante el conocimiento humano o la educación cristiana, sino que es dado por Dios a quienes la buscan con un corazón sincero. El poder del Espíritu Santo no se puede dominar ni se puede controlar por el hombre, pues es soberano y actúa conforme a la voluntad de Dios en el momento indicado, en la situación indicada y con la persona de la cual el Señor tenga misericordia. El poder del Espíritu Santo no se puede adquirir como si fuera una posición o un derecho que se puede comprar o vender, porque es un don gratuito de parte del Señor, que el Señor da por obediencia a sus hijos. El Evangelio es primeramente la salvación del pecador, la restauración del alma quebrantada, el perdón de la multitud de pecados. Así cuando nosotros digamos, el Señor nos limpió, hermanos. El Evangelio es la limpieza de nuestra maldad y es abandonar la vida pasada, es librarse del veneno de la amargura, del resentimiento más profundo, del veneno del alma, del cautiverio de la maldad, de las ataduras de la iniquidad y la condición de corrupción en la cual nos encontramos antes de aspirar a cualquier otro don espiritual. Y ahora, con esto concluyo, hermanos, ya terminé. Yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué en ocasiones en tu iglesia no se manifiestan estos dones? Y se manifiestan, Señor, este poder que podemos ver en tu iglesia. Me llevaba a dormir. No estoy diciendo, hermanos, que el Señor puede hablar por medio de este vaso sucio, pero me daba entendimiento. Porque en la iglesia, hermanos, todavía hay perversión, todavía hay desobediencia, rebeldía en un pueblo que ya debe de ser educado. Por eso en ocasiones no hay dones, porque en ocasiones no habemos vasos limpios para que recibamos el poder de Dios y poderlo transmitir. Simón, hermano, quería comprar este don, fingiendo ser alguien grande, adaptándose a las costumbres de la iglesia, pero sin una conversión genuina, hermanos. Por eso el mensaje es muy sencillo, hermanos. Busquemos que el Evangelio primeramente transforme y regenere nuestras vidas antes que aspirar a algo más maravilloso que un don espiritual. Sí, aleluya. Porque eso es lo que trae el Señor: un corazón quebrantado, un corazón sincero, un corazón servicial, un corazón dócil para recibir la bendición de Dios, así como lo aceptaron en Samaria. Pero un hombre que resistió el ser, hermanos, adoctrinado por el Evangelio.